Era como un signo de identidad que había pasado como, entre comillas, desapercibido, pero tenía un valor mucho más grande que pensábamos. El que los educadores pasasen por allí, pudiesen convivir, contarse sus experiencias, lo que hacían en sus juniors, las canciones que cantaban, cómo se fue fraguando la identidad del movimiento. Vas a esa casa y vas a ver que poco a poco se convierte en tu casa. Eso es la gran importancia para mí que viví en el Reatillo, sentir que era mi casa. Y obviamente el objetivo que nunca se perdió, ¿no? La ilusión de encontrar un albergue diocesano como lo fue el Reatillo, donde poder vivir, convivir y generar identidad. Para nosotros no hubiera sido importante un albergue si no hubiéramos escuchado lo que fue para nuestros predecesores, porque conformaron su forma de ser, su estilo de vida Julius, ayudaron a generar diocesanidad. Bueno, el albergue diocesano era titular el movimiento cuando yo asumí la presidencia, pero realmente diríamos que el auge del albergue tuvo lugar cuando tuvimos la oportunidad de crear la Juniors Escola de Animadores. Y mi primera experiencia es el curso de monitores de tiempo libre, que se hace en el Reatillo, como comentaba Vicente, en los primeros cursos en los que el albergue estaba con los montones de arena. El albergue se convirtió en la sede de la Escola de Animadores. Esto hizo que los intensivos que hacíamos en Semana Santa, Pascua, verano, prácticamente nos pasábamos hasta 2 meses enteros del año trabajando en el albergue con los cursos de formación. Vi que aquello podía ser mi casa, que era mi casa. Estaba compartiendo con otros educadores la experiencia de formarnos y de formar parte del movimiento. Pensemos que cuando estábamos hablando de esta época, pues unos utilizaban la pañoleta, otros no utilizaban la pañoleta, otros le daban más importancia, otros menos. La oración juniors, unos no la rezaban, otros sí que la rezaban. Para unos era importante el estilo de vida, para otros no. De alguna manera, el poner todo esto en común y después, diríamos, ir al centro y decir, bueno, pues aquellos hacen esto, uy, pues yo he visto que allí esto es lo que están haciendo, la experiencia esta es muy rica, me la contó. Y entonces todo esto es lo que ha ido constituyendo la identidad de nuestro movimiento. El hecho de ponerlo en marcha pues fue simple y llanamente aprovechar la ocasión. Evidentemente, ponerlo en marcha no supuso lo que estamos planteando que va a suponer ponerlo en marcha. En aquel momento yo recuerdo que el primer curso que hicimos, lo hicimos con lumogases y además con montones de arena de las obras que todavía no habían terminado, que estábamos haciendo obras para acondicionarlo. Y era una labor más del movimiento, igual que tenía una Secretaría General, una Secretaría de Animación, una Secretaría de Centros de Iniciación, de Medio Ambiente, dentro de la estructura de la Comisión Diocesana, pues otra responsabilidad que se asumía era la gestión del albergue. Que es algo que fue poco a poco. Es decir, en vez de gastarnos dinero en alquilar otras instalaciones para hacer los cursos de formación, nosotros desde el principio utilizamos el albergue para ir poniéndole, o sea, ir invirtiendo en él cada sesión que hacíamos, invertir el dinero en él y de alguna manera eso rondaba que a la siguiente promoción que llegaba al año siguiente, el albergue estaba mejor que lo habían vivido los anteriores. La gestión del albergue con fines para el movimiento, con sentir que es tu casa y que inviertes en tu casa para sacar un beneficio. Con lo cual no se descuidaron las otras dimensiones, ¿no?, del movimiento. Fue todo adelante. Con lo cual también toda la diócesis vio que estábamos invirtiendo en el albergue, pero que eso era bueno para todos, porque se veía año tras año cómo iba mejorando la infraestructura, ¿no?, hasta que conseguimos poner luz con un motor y tal. Es decir, que esto ha sido algo que hemos ido poco a poco y además los educadores volvían a su centro y lo contaban.
todo lo que después cuentan cuando van a sus centros y tal, es que ellos han crecido como personas. No solamente han crecido en la identidad del movimiento o han tenido experiencias con respecto al movimiento. Eso es la gran importancia para mí que viví en el Reatillo, sentir que era mi casa, conocer muchísimos educadores y educadoras de juniors, compartir con ellos y formarme. Y de ahí dar el tiempo libre a los niños, que para eso estamos aquí. Estuvimos y estamos. Pero está claro que esto forma parte ya de nuestra historia y que vas a un centro y te la van a contar y cada uno va a contarte la historia que él ha vivido, ¿no? Empiezan a tener dificultades de utilización y entonces, pues, al no utilizarse habitualmente, pues también hay una cierta degradación que va impidiendo que se pudiera utilizar. Justo en ese tiempo cambia toda la legislación de animación, entonces los cursos dejan de poder hacerse como se hacían hasta entonces. No se podían hacer monográficos, tenía que hacerse todo seguido, entonces la necesidad de los albergues tenían que cubrir pues unas nuevas necesidades que en ese momento pues el Reatillo dejó de poder tenerlas y entonces pues se empezó a optar a no utilizarse. Cuando yo llego de presidente pues ya el deterioro es tal que no podía reabrirse y no se podía, en tema de condiciones, especialmente de agua potable y de luz, pues ya optaba para que no había manera de poder utilizarse. Ese espíritu de lo que se vivía allí, claro, empezaba a diluirse cuando teníamos que ir buscando cada verano o cada Pascua pues un albergue distinto. Es verdad que luego casi que se concentraron en 2 o 3 sitios y bueno, pues vivías esa experiencia, pero veías que la experiencia que la gente tenía como intensivos cursos, el encuentro con las personas, no se focalizaba luego en un espacio concreto. Y entonces no tenías ese enlace. Era como un signo de identidad que había pasado como, entre comillas, desapercibido, pero tenía un valor mucho más grande que el que pensábamos. En esa época era un poco como trabajar que la importancia que tenía la sede como identidad y el albergue como identidad. Y claro, se habían perdido las dos cosas, habíamos tenido que cambiar la sede, siempre estamos cambiando, hemos tenido que cambiar muchas veces, y el albergue pues lo habíamos perdido. En el tiempo en el que estaba yo, pues también hubo un bajón también del sentido identitario de todo el movimiento, de sentirse partícipes unos y otros de muchas actividades. Entonces los esfuerzos pues hubo que focalizarlos en regenerar un poco ese ámbito. Y bueno, y no que nunca se perdió en nuestra cabeza pues el intentar que hubiera un espacio nuevo para albergue. Y eso pues nos hizo también pues empezar a ponernos en contacto con el valor que había más cercano, que eran las personas que habían pasado por las ejecutivas, comisiones diocesanas, la escuela, para potenciar pues la búsqueda de un lugar o simplemente ponernos en contacto, que fue lo que luego generó pues la Delegación San Mauro y la Fundación San Mauro, y bueno, pues ahí fueron los inicios, un poco el empuje de poner en valor todo lo que había pasado por el movimiento. Había siempre un miedo que hemos comentado una vez, ¿no? De que tener un albergue suponga un sobreesfuerzo al movimiento que no le permita atender el resto de actividades que tenga que ejercer, ¿no? Pero esa es una fórmula que hay que buscar porque tienes gente disponible que con todo el cariño pues trabajaría por seguir ayudando y que no supondría un menoscabo del ejercicio de lo que tiene que hacer el movimiento con los centros y todo eso, ¿no?
porque al final se van pasando generaciones y alguien tiene que sostener las cosas. Y un albergue pues no es una cosa así temporal, no es una campaña que haces este año, que cambias, pues son cosas con base pues, a largo plazo. Y luego que tenía que ser lugares donde uno se identifique, ¿no? que uno reconozca en su proceso formativo. Y entonces dice, bueno, pues un lugar, un espacio. Creo que estos últimos años, sobre todo el tema de la sede, se ha trabajado como la casa de todos, ¿no? Pues se trabaja para que nos identifiquemos. Al fin y al cabo somos diocesanos y necesitamos elementos y signos de unión que nos hagan fuertes. No para generar una identidad que nos aparte de lo que somos, que al final es diocesano, de parroquia, juvenil, dedicado a los niños, pues esa es la identidad, ¿no? El llevar el Evangelio y anunciar el Evangelio, y ese es el trabajo. Juniors no tiene unas cosas tan exclusivas para separarse de todo esto, pero a la vez necesita signos de identidad, y los signos de identidad diocesanos pues tienen que ser pues como mucho más grandes, porque al final llevar una pañoleta la llevamos todos en todos los centros y cada uno se identifica con la suya. ¿Qué hay diocesano que nos pueda ayudar? Pues un albergue es un lugar donde pasa todo el mundo, tienes que animar a que todo el mundo se sienta partícipe de esto, y luego después pues la sede, los materiales, la formación, el contacto con las personas, la comisión diocesana, el presidente que va para arriba y para abajo, la gente el contacto. Qué importante ha sido para Momento Junior unos momentos claves de su historia, pero hay uno especialmente que me tocó vivir como presidente diocesano en nombre de tantas generaciones, que fue el 25 aniversario. Hi ha activitats d'aniversari també avui per a l'organització juvenil Juniors, que fa 25 anys. Per a celebrar-ho, este matí als Jardins de la Ciutat de les Arts i de les Ciències han fet un acte lúdic per a més de 7.000 xiquets amb espais de formació i trobada dels adults. Aquel día Juniors diocesano nos hizo entender que era imprescindible que todas las generaciones Juniors que allí habíamos sido invitadas tenemos que continuar trabajando juntas. Tanta ilusión hubo, tanta motivación, que pensamos que la mejor manera de terminar el aniversario no era solo con una fiesta, era con un compromiso de futuro, y que ese compromiso de futuro estuviera escrito. Y alguien tuvo una idea: ¿por qué no ponemos juntos a todos los que han formado parte en algún momento de la historia y que comiencen a soñar? Tanto soñamos, niños, familias, educadores, generaciones, que surgió una carta, la carta Sempre Units. Una carta que recoge varios puntos, no de lo que éramos ni de lo que fuimos, sino de lo que juntos queríamos llegar a ser. Y uno de los puntos hablaba de la importancia de tener un espacio propio. Yo no conocía el ratillo, mejor dicho, nunca dormí en el ratillo, pero tanto me hablaron mis educadores que casi lo conocía. Tuve la suerte en el 25 aniversario de hacerme amigo de quienes fueron presidentes diocesanos antes que yo, de ellos y de sus equipos. Y todos, absolutamente todos, comentaban la importancia que tuvo el ratillo en sus vidas y en la vida del movimiento. Nos dimos cuenta de algo que era fundamental, que solos no íbamos a poder, y que la siguiente generación de educadores, por sí mismos, probablemente tampoco. No hablamos de un proyecto fácil, ni es sencillo, es laborioso y costoso, así que pedimos ayuda. Y se nos ocurrió la idea de generar un espacio permanente de trabajo como el que había elaborado la Carta Sempre Units. Le pusimos un nombre: Delegación Sant Maure, como nuestro patrón. Sabíamos que esa delegación tenía que acabar siendo una estructura más organizada. Queríamos crear una fundación. Entonces, desde el movimiento, cuando se pensaba en una fundación, era pensar en una estructura que, pese al paso del tiempo, pudiera ciertos proyectos del movimiento darle respuesta, darle apoyo. No solo para conseguir el albergue,
sino para cualquier proyecto de esta envergadura, entre otros los que aparecían en la carta Sempre Units, que Juniors merecía y que Juniors necesitaba. Para que así, pese al paso del tiempo, la fundación pudiera ayudar. Lo conseguimos. Creamos la delegación y creamos la fundación. Cuando empecé como presidente, la fundación acababa de empezar, entonces nos tocó asumir el hecho de poner en marcha o poner a andar una fundación que tenía muy poquitos recursos económicos, porque al final una fundación se crea para eso. Nos costó muchísimo dotarla de recursos económicos, y eso nos hizo poner en valor también algo que el movimiento era muy rico, que eran los recursos humanos. Nos dimos cuenta de que a través de los más de 30 años del movimiento habían pasado infinidad de educadores por él, y que teníamos que ponerlo en valor para enraigar a esos antiguos educadores a los centros juniors, a las comunidades parroquiales y demás, y cómo la fundación podía ser rica en eso para ayudar al movimiento. Durante los 6 años que yo asumo la presidencia no nos cansamos en buscar un albergue. Es cierto que durante este tiempo la fundación nace y se acaba y se cierra por decisión del arzobispo, y nos quedamos un poco huérfanos en el movimiento de decir, bueno, ¿y ahora quién continúa buscando esto, no? Entonces, durante todo este tiempo buscamos infinidad de instalaciones que o bien nos presentaba el arzobispado como una oportunidad, o bien nos enterábamos nosotros por contactos y demás, que te ibas enterando de instalaciones que podían ser interesantes para el movimiento, pero todas ellas tenían siempre el límite de la capacidad de personas, o había que invertir cifras estratosféricas para poder instalarse allí. Al final lo que buscábamos era algo sencillo, pero que pudiera reunir al movimiento para, sobre todo, lo que eran los intensivos de verano o de Semana Santa. Más allá de eso, poder hacer convivencias y demás de los centros o de las zonas. Y claro, todo lo que veíamos quedaba corto para poder asumirlo. El hecho de, para mí, que suponía todo esto, bueno, era una herencia, ¿no? La verdad que el movimiento al final es una carrera de relevos, y obviamente tú te sientes muy pequeño cuando un relevo tan grande como lo fue el albergue diocesano, un proyecto que duró muchas generaciones, y después los siguientes presidentes estuvimos consiguiendo o intentando llegar otra vez a ese proyecto, y para mí era como recibir un legado el cual había que cuidar y había que mantener para buscarlo. Y eso, yo creo que la experiencia de la fractura al perder el reatillo y cerrar ahí, creo que nos hizo valorar mucho más que eso había que recuperarlo. ¿Que ha pasado mucho tiempo? Sí, pero que hay que recuperarlo, pues también. De hecho, lanzamos al movimiento en una asamblea general la oportunidad de invertir en una instalación que encontramos óptima para poder hacer lo que estábamos pensando. Lamentablemente la propiedad de esta instalación, que era público-privada, se tiró hacia detrás y finalmente no salió la operación, ¿no? Pero estuvimos a punto de realizarlo. Este es un camino que yo creo que también es importante que los que lo hemos experimentado lo contemos, para decir, esto ya ha sucedido y hay que recuperarlo, pues merece la pena. Y yo creo que ya los que vais viniendo, los que estáis trabajando fines de semana y tal, empezáis a experimentar que es como un lugar propio. Uno sabe lo que hay en la despensa, cómo se friega no sé qué, dónde se encienden las luces. Parece una tontería, pero al final es mi casa. Y cuando uno empieza a sentir que en mi casa estoy funcionando, pues los siguientes vendrán y aprenderán igual. Son identificadores, ¿no? Yo me siento partícipe de una historia que empieza ahora, pero que continuará con el tiempo. Probablemente hemos llegado al punto en el que nos encontramos porque algo bueno hicimos, que fue inocular ese espíritu, esa necesidad en los siguientes educadores, para que cuando llegara el momento, y probablemente es ahora el momento, una comisión ejecutiva, un grupo de jefes del centro, una asamblea, unos delegados,
Sean valientes y digan, lo hemos conseguido, lo hemos encontrado. Esto ya es tener categoría. Yo me voy a Así, sentar así en para tu abajo, bien. brazo. No, Marcos, no. Bien, ¿os ha gustado? No sé si Luis tenía alguna otra pregunta. No estamos bien, ¿eh? Por todo lo que hicieron. Sería muy fuerte. de nadie. Entonces yo digo, Ojo con la respuesta que puede ser. ¿Por qué pierden el tiempo con niños y además desinteresadamente? Yo por lo menos pierdo el tiempo, bueno, no pierdo el tiempo, no, sino considero que lo empleo.